Shalom, blessings and welcome, brothers. Shalom, bendiciones y bienvenidos hermanos y hermanas desde todas partes del mundo. Una muy cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, Cristian, confiando en que tú y tu familia también están bien. Nos va bien, alabado sea Dios. Este video será un poco diferente. Es una sesión de preguntas y respuestas como otras, pero en un formato un poco más relajado en comparación con lo que hemos hecho hasta ahora. A lo que me refiero con eso es a que tendremos más como una conversación, ya que desde nuestra última sesión de preguntas y respuestas, la cual fue muy bien recibida en su mayoría, todavía hay personas que nos hacen de forma regular las mismas preguntas. Algunas de ellas son preguntas muy debatidas en los llamados círculos de creyentes de la fe cristiana. Así que queremos abordarlas y discutir un poco cada una de estas preguntas. Solo serán alrededor de 3 o 4 de ellas, pero vimos un resurgimiento y una vez más surgieron personas muy vocales, expresando diferentes puntos de vista. Pero esto no se trata de cuáles son nuestros sentimientos ni de lo que nuestras emociones nos dictan. Se trata de lo que la Biblia dice. Así que, si estás listo, Baruch, comencemos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta, que es probablemente la más común y la más debatida, es: ¿se puede perder la salvación o tenemos seguridad eterna? Hemos cubierto este tema una infinidad de veces. Yo sé, Baruch, que tú has explicado este asunto extremadamente bien por tu cuenta también, tan claro como el cristal, pero queremos hablar de ello un poco más. Algunas personas todavía tienen sus puntos de vista y citan diferentes escrituras para tratar de fortalecer su argumento. Creo que la escritura más frecuentemente citada es Hebreos 10, 26 al 29, entre otras, donde dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bien, a modo de introducción, esto advierte contra el pecado de la apostasía. La apostasía es un apartamiento o deserción intencional, como tú y yo hemos tocado en muchos videos. Los apóstatas son aquellos que se acercan a Yeshua, a Jesucristo, justo hasta el borde de la fe salvadora, que escuchan y comprenden el Evangelio y están a punto de alcanzar la fe salvadora, pero luego rechazan lo que han aprendido y se alejan antes de hacer una aceptación real del Evangelio, del verdadero Evangelio. Estas son personas que tal vez incluso han sido conscientes de su pecado e incluso han hecho una profesión de fe, usualmente de una manera antibíblica o por pura emoción tal vez, pero en lugar de avanzar hacia la madurez espiritual, su interés en Cristo comienza a disminuir y las cosas del mundo les resultan mucho más atractivas cada vez, y finalmente pierden todo deseo por las cosas de Dios y se alejan. Voy a ir a una escritura muy clara que hemos tocado en discusiones previas, Baruch, y se trata de Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que quedara claro que no todos son de los nuestros. Simplemente te cedo la palabra, Baruch, para que compartas tus comentarios sobre este tema tan debatido, incluyendo esta escritura en Primera de Juan 2:19. Bueno, cuando miramos este pasaje de Hebreos 10 que vimos antes, dice allí que ellos tenían conocimiento de la verdad. Pero como señalaste, nunca recibieron esa verdad. Nunca tuvieron esa decisión voluntaria de aceptar al Mesías y al mensaje del Evangelio. Y en cuanto a si una persona peca voluntariamente, mira, yo te digo sobre cualquier creyente que cuando pecamos sentimos convicción, cuando pecamos sentimos dolor. El pecado nunca es una fuente de gozo. Así que si alguien peca voluntariamente, y analizando este versículo, el verbo pecar está en tiempo presente, lo que significa que hay consistencia, constancia. Es una persona que peca constantemente. Esa no es la experiencia común de quien es un verdadero creyente. Nosotros no pecamos constantemente,
Pecamos a veces y nos duele mucho. Entonces, ellos tienen el conocimiento de la verdad, pero nunca han recibido realmente esa verdad. Por tanto, creo que estamos muy de acuerdo. Y debemos recordar que si somos verdaderamente salvos, hemos recibido una redención eterna. Hebreos 9:12. Así que este verso no habla de alguien que ha recibido la redención eterna. Este no es alguien que ha recibido el Evangelio, es alguien que tiene conocimiento al respecto, pero que no ha tomado esa decisión de verdad. Y hemos visto eso muy a menudo, Baruch. Como hemos dicho, son personas que incluso van a la iglesia, han tenido una experiencia emocional, pero no han tenido un verdadero arrepentimiento, ¿correcto? Porque el arrepentimiento, como sabemos, es apartarse de ese estilo de vida pecaminoso. ¿Cuáles son tus comentarios o cómo evalúas tú, Baruch, cuando suceden estos llamados al altar, donde, ya sabes, tal vez todo se base en una experiencia emocional en lugar de una verdadera aceptación del Evangelio? Bueno, habla eso de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero ese conocimiento no debería engendrar solo emoción y sentimientos, como señalaste. Debería manifestarse a través de una decisión de recibir ese evangelio y vivirlo. Y una vez que una persona recibe el evangelio, como dice la Escritura, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en el Mesías o en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra nueva es una palabra de reino. Nos convertimos en una creación de reino y por lo tanto vamos a reflejar la verdad del reino. No somos salvos por reflejar la verdad del reino, pero si somos creyentes, vamos a cambiar nuestro comportamiento. O debería decir que el Espíritu Santo se moverá en nuestra vida para causar ese cambio. Insisto, no somos salvos por el cambio, pero si tenemos una fe salvadora, habrá un cambio notorio en nuestro comportamiento. Correcto, y también, Baruch, mientras estamos en este tema, podemos citar tantas escrituras para apoyar la seguridad eterna, como cuando el Señor dice que nadie los arrebatará de mi mano. Conocemos todas estas escrituras, pero creo que para las personas que nos ven y todavía no aceptan el concepto de la salvación eterna, creo que más bien pensemos en esto. Somos sellados. Cuando de verdad somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. ¿Fallaremos? Todos fallamos, pero Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero creo que todo se remonta, una vez más, a cómo aceptó esa persona el Evangelio. ¿Hizo a Jesús realmente el Señor de su vida? ¿Se arrepintió genuinamente conforme al criterio bíblico? Y también, como dice Romanos 10, 9 al 10, confesó con su boca y creyó con su corazón. Creo que por sus frutos los conoceremos. Esta escritura en 1 de Juan 2:19 es muy clara para mí, en cuanto a que muchas personas irán a la iglesia y todo, pero eso no significa que realmente hayan sido salvas. ¿Cierto, Baruch? Eso es absolutamente cierto. Ir a una casa de adoración, incluso a una que sea bíblicamente sana, no te hace un creyente. Tienes que aceptar el Evangelio. Una de las cosas que escucho constantemente es esta. Si enseñas lo que tú has llamado seguridad eterna, o sea que nuestra salvación es eterna, la gente me dice, si enseñas eso, la gente se motivará a pecar. Yo no creo que un verdadero creyente se sienta motivado a pecar. Creo que eso va en contra de quienes somos ahora en el Mesías, porque el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. No es una fuente de gozo, contentamiento o felicidad. Cuando pecamos, se contrista el Espíritu Santo, y debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros, eso traerá tristeza a nuestra vida también. Así que no acepto esa presentación común de que si enseñas la seguridad eterna, estás motivando a la gente a pecar. Si tienes al Espíritu Santo, nunca te sentirás motivado a pecar. Sí, y como dijiste, somos nuevas criaturas en Cristo. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Otra que ha sido altamente debatida, y una de las que más nos hacen y tiene que ver con la divinidad de Yeshua, o Jesús. A pesar de tantos videos que hemos hecho, todavía hay algunas personas que la niegan, que hacen algunos comentarios muy extraños al respecto. Vamos a mirar algunas escrituras, Baruch, y luego te daré la palabra para tus comentarios. Una vez más, podríamos colocar muchísimos versículos, pero solo compartiremos algunos por razón de tiempo.
Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Demostrando claramente que Jesús siempre ha estado allí. Apocalipsis 22:13. Jesús dice allí, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Vemos un par más, Baruch, antes de ir contigo, y estas son profecías mesiánicas. Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto claramente está hablando de Yeshua, pero aún así dice que será llamado por estos nombres: Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hablaremos de la Trinidad después, porque esa es otra pregunta muy debatida, pero tus comentarios específicos sobre la divinidad de Jesucristo. Bueno, diré esto. Si niegas la divinidad, no has aceptado al Mesías bíblico. Y si no aceptas al Mesías bíblico, no eres salvo. Ahora, cuando miramos, por ejemplo, en Primera de Juan, y puedo decir Primera de Juan capítulo 2 y capítulo 4, aquellos que niegan la divinidad, y esto es todo un tema en la primera epístola de Juan. Si niegas eso, es una actitud que va de la mano con la pregunta anterior. Aquellos que salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Así que el tema que el anticristo siempre atacará es el que se relaciona con la divinidad de Yeshua. Entonces, repito, si rechazas la divinidad de Yeshua, no has aceptado al Salvador bíblico, y si rechazas al Salvador bíblico, no eres salvo. Yo veo la divinidad como un asunto extremadamente serio. Para ser salvo, debes creer en su divinidad. Insisto, a medida que nos acercamos a los últimos días, y esto se fundamenta en 1 de Juan capítulos 2 y 4, si rechazas la divinidad, eso es evidencia de que estás siendo influenciado no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo. Sí, correcto. Qué bueno que hayas dicho eso, Baruch, porque alguien comentó, y bueno, no fue solo una persona, en realidad fueron varias, pero una de ellas comentó específicamente esto. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creo que Él sea Dios. Muéstrame dónde dice la Biblia que debo creer eso. Juan 8:24 es una respuesta de entre muchas escrituras. Ya les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y creo que es muy importante lo que dijiste, Baruch. Me alegra que la gente esté pidiendo evidencia bíblica, pero esperemos que cuando las presentemos, en este caso, ellos también hagan un estudio sobre eso y oren al respecto, pidiendo discernimiento y la confirmación de Dios, porque esto es bastante serio. Muchas personas están viviendo de una manera muy peligrosa, arriesgándose a ser condenados a la separación eterna del Señor, simplemente por negar la divinidad de Jesús o Yeshua. Tus comentarios finales sobre esta pregunta, Baruch. Bueno, una de las cosas que vemos aquí en Juan 8:24 es este término, yo soy. El problema es, y creo que hablamos de esto en un video anterior, si miras Éxodo 3:14 en contexto, luego que Moisés le pregunta a Dios, ¿quién diré que me ha enviado? La mayoría de las Biblias colocan, diles que yo soy te envió, pero no dice eso en hebreo. Dice, Eyei asher eyei. Yo seré el que seré. Está en tiempo futuro. Pero cuando el Mesías viene, hay un cambio. Él usa la frase en griego, ego eimi, que significa yo soy. Entonces, si entendemos Éxodo 3 y lo cotejamos con estos pasajes concernientes al Mesías, en el Evangelio de Juan, donde se presenta como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo,
todos estos grandes pasajes del yo soy, se muestra muy claramente que el Mesías cumplió con aquel que Dios dijo que vendría. Que en el libro de Éxodo decía, yo seré el que seré. El Mesías es el cumplimiento. Todo eso, cuando lo ves en el idioma original, demuestra la divinidad del Mesías. Él cumple lo que el Padre habría prometido que sería revelado. Justo iba a hablar de eso, y lo vemos en pantalla. Ego eimi es una referencia a Éxodo 3:14, con la que claramente Jesús se identifica a sí mismo como Dios en la carne. Ahora pasemos a otro punto, y se trata de la Trinidad. Vamos a mirar esto muy de cerca. Solo como introducción, la Trinidad es una doctrina cristiana fundamental. No es católica. Quiero enfatizar esto porque siempre hay personas que pondrán que la Trinidad es una doctrina católica, pero eso es incorrecto. Hubo incluso un par de personas que dijeron que es una doctrina masónica, lo cual es una tontería, y hablaremos un poco sobre eso más adelante. La Escritura es clara en que existe un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una verdad bíblica fundamental. Aunque la palabra exacta Trinidad no se encuentra en la Biblia, el concepto fundamental tiene sus raíces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y solo como formulación histórica, la doctrina fue formalizada por los primeros concilios de la Iglesia, como el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, lo cual es anterior a la separación clara entre el catolicismo romano y los protestantes. Creo que una escritura clave donde se identifican las 3 personas distintas de la divinidad es Mateo 3, en el bautismo de Jesús, comenzando en el verso 16. Y cuando Jesús fue bautizado, dice, al salir del agua, he aquí que se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos a las 3 personas de la divinidad. Jesús, subiendo del agua, luego el Espíritu de Dios descendiendo como paloma, el Espíritu Santo, y la voz del cielo, que es el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado. Una representación muy pero muy clara de la Trinidad. Tus comentarios, Baruch. Bueno, me gustaría ir a una escritura. Si pueden, busquen 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Si lo leen en un Nuevo Testamento que se base en el texto griego de Nestle Aland, el cual nunca debió ser usado para propósitos de traducción, sino para la crítica textual, para evaluar el Nuevo Testamento, verán algo que es muy importante. Leemos aquí, en el verso 7 de 1 de Juan, capítulo 5, dice, porque 3 son, y aclaro, si usas una traducción como King James en inglés o Reina Valera en español, sí verás este verso, pero si usas una traducción más moderna, este verso estará omitido y no aparecerá. Leemos entonces que 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, ese es Dios el Padre, el Verbo que es Yeshua, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Luego el verso 8 dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Lo que vemos aquí es claramente, cuando miramos 1 de Juan capítulo 5, de acuerdo con el Textus Receptus, vemos que se enseña claramente la doctrina de la Trinidad. Desafortunadamente, las traducciones modernas arrancan este verso porque no les gusta lo que dice. Hay muchos elementos de prejuicio que se evidencian al tratar de eliminar la Trinidad de la Escritura. Correcto. Así que una vez más, esto va para aquellos que estarán escribiendo que la Trinidad no aparece en la Biblia. Ya tocamos ese punto. Y para quienes están escribiendo que la Trinidad es una doctrina católica o masónica, lo cual es incorrecto. Y como un dato educativo, grabamos este video sobre los peligros de la francmasonería y las logias masónicas hace un tiempo atrás. Así que si hacen un estudio serio y una investigación profunda, ellos prohíben incluso mencionar el nombre de Jesucristo. Así que
Todos deben alejarse de esos grupos. La masonería es una práctica extremadamente demoníaca y totalmente alejada de la verdad. Pasemos ahora al punto de pastoras o ancianas mujeres en la iglesia, otro tema que es altamente debatido, aunque no debería serlo. Incluso he escuchado antes de que empecemos a revisar las escrituras, Baruch, hay una mujer muy conocida en los Estados Unidos que siempre está presumiendo su doctorado y su título. Y ella, por supuesto, se autodenomina pastora y afirma que Pablo solo se estaba dirigiendo a Timoteo cuando tocó este asunto. Y era porque aparentemente Timoteo había sido intimidado por mujeres ricas. No vemos eso en ninguna parte de la Escritura, y es solo otra excusa para justificar una falsa doctrina. Vamos a mirar ahora algunos pasajes de la Biblia y te daré la palabra, Baruch. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, vemos los requisitos para el liderazgo. Leamos esto cuidadosamente. Esta palabra es digna de confianza. Si alguien aspira al cargo de obispo, anhela una noble tarea. Por lo tanto, un obispo debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer. No veo allí que diga mujer de un solo esposo. Luego sigue diciendo, sensato, sobrio, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, y así sucesivamente, siempre en género masculino, algo muy importante de subrayar. Voy a leer otro pasaje, 1 Timoteo 2, 11 al 14, que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, más bien, debe permanecer en silencio, porque Adán fue formado primero, y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, y se convirtió en transgresora. Hay quienes argumentan diciendo que Priscila y Febe en el Nuevo Testamento son pastoras. ¿Dice la Biblia en algún momento que Priscila pastoreó una iglesia, enseñó en público o se convirtió en la líder espiritual de una congregación de santos? No. En Romanos 16:1 se llama a Febe diaconisa o sierva en la iglesia, y Pablo la elogia mucho. Pero al igual que con Priscila, no hay nada en las Escrituras que indique que Febe fue pastora o maestra de hombres en la iglesia. ¿Por qué las mujeres no deben enseñar ni tener autoridad sobre los hombres? Porque Adán fue creado primero y después Eva, y no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer la que fue engañada. Dios creó primero a Adán y luego creó a Eva, para que fuera una ayudante de Adán. El orden de la creación tiene aplicación universal en la familia, Efesios 5, y en la iglesia. El hecho de que Eva fuera engañada también se da como razón para que las mujeres no sirvan como pastoras ni tengan autoridad espiritual sobre los hombres. Otros utilizan el argumento de que las mujeres llegaron primero al sepulcro de Jesús. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se dice que alguna de esas mujeres se convirtiera luego en pastora. Ya hablé bastante. Ahora es tu turno, Baruch. Bueno, otra cosa que escucho con frecuencia es lo de la mujer en el pozo que fue y predicó. Y voy a ser muy claro. ¿Deben las mujeres compartir su fe? Claro que sí. Deben compartir su fe con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Y esto fue lo que hizo la mujer en el pozo. Pero de nuevo, solo porque Dios usó a esta mujer para compartir la verdad respecto a quién es el Mesías, no significa que eso le permita a una mujer ser pastora. Una de las cosas que la gente dice a menudo es que estos pasajes bíblicos están restringidos a su época. Pero no, la Biblia no está restringida por el tiempo. Las verdades bíblicas trascienden el tiempo, no están limitadas a ninguna cultura ni sociedad. Lo que vemos aquí, como bien señalaste, Cristian, es que Pablo indica claramente que la mujer no debe enseñar. Literalmente dice, no permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Y el pastorado es ciertamente un grado de autoridad. Así que eso es muy problemático. La razón no tiene nada que ver con la cultura o la época. Tiene que ver con lo que tú señalaste, que la Biblia dice que el hombre fue creado primero, y luego dice que el hombre no provino de la mujer, sino la mujer del hombre. Segundo, también comentaste que la mujer fue quien fue engañada y no el hombre. Eso también tiene implicaciones.
Ahora, algo importante que debo decir es que las mujeres y los hombres son iguales. Es decir, que Dios ama a ambos por igual. Cuando vemos, por ejemplo, la creación, encontramos esto. Encontramos que Dios le llevó todos los animales a Adán para ver qué nombre le pondría a cada uno, y el nombre que él quiso fue su nombre. Y vemos algo. Vemos que en esta relación entre la humanidad y los animales, el hombre era el superior, llamado a someter a los animales, a tener dominio sobre ellos. Pero también vemos que el hombre tenía otra relación que era con Dios. Y en esa relación vemos que Dios es el ser superior y el hombre el inferior. Lo que el hombre no tenía era una ayuda. Y la palabra clave allí es esa, una ayuda idónea para él. Eso demuestra que su valor es igual. Así que hombres y mujeres tienen el mismo valor ante Dios. Y esto se ve en el hecho de que Cristo murió por los hombres, así como murió por las mujeres. Pero esta igualdad no significa que las mujeres tengan el mismo rol de servir como pastoras o tener autoridad sobre los hombres. Allí está la diferencia de roles. Debemos obedecer lo que dice la Biblia. Me gusta lo que compartiste sobre ser marido de una sola mujer, y es literalmente lo que dice allí. Atención con eso. Si un hombre se ha casado múltiples veces, eso lo descalifica para ser pastor. Esto aplica no solo para mujeres, sino también para hombres. Y lo último que diré es esto. Cuando dice que las mujeres deben guardar silencio, si vas a una sinagoga, la sinagoga es una experiencia muy diferente a una iglesia cristiana. En la iglesia, el pastor se levanta, habla durante media hora o una hora, y nadie dice nada. En una sinagoga, cuando el rabino está hablando, es desafiado frecuentemente. Lo que dice aquí es que no haya mujeres siendo esta fuente que desafía lo que se está enseñando allí. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, si los hombres debaten y discuten, no hay problema. Pero si una mujer comienza a entrar en el debate, muchas veces esto puede hacer que el esposo sienta que el rabino u otro hombre está siendo irrespetuoso con su esposa, y eso podría causar problemas. Por eso dice, que aprenda, pero que aprenda en silencio. Así que esta es la dinámica que se refleja aquí, y es muy diferente de una iglesia cristiana a una sinagoga judía. Y solo quiero agregar que otro correo electrónico que recibimos fue de una dama, muy respetuosa y muy agradable, que dijo, pero hay muchas pastoras mujeres que dirigen ministerios muy exitosos. Su argumento era básicamente que si Dios no llama a las mujeres a ser pastoras, estas mujeres no estarían dirigiendo iglesias grandes y pujantes. Ahora, ¿dónde? Y esto lo planteo aquí no solo para ti, Baruch, sino para que la gente reflexione. ¿Dónde enseña la Biblia que una iglesia grande o pujante es una señal universal de la bendición de Dios? Por ejemplo, la iglesia mormona, que es una secta demoníaca, está creciendo más rápido que muchas denominaciones cristianas. El Islam en algunos lugares está creciendo más rápido que el cristianismo. Así que, en mi opinión, el tamaño, el crecimiento y el éxito no determinan si un ministerio es bíblicamente correcto. ¿Qué piensas tú, Baruch? Bueno, yo conozco varios falsos maestros que son jefes de organizaciones, ministerios e iglesias muy numerosos y exitosos. Tener éxito no significa que Dios sea la fuente de ese éxito. Hay otra posibilidad, y es que el enemigo, y estoy hablando de Satanás, sea el que esté proporcionando ese éxito. Diré esto. Cuando violas la verdad de la Escritura, Dios no hace parte de ello. Correcto. Un comentario más. La Biblia tampoco prohíbe a las mujeres enseñar a los niños. La única actividad que se les prohíbe es enseñar o ejercer autoridad espiritual sobre los hombres. Esto impide que las mujeres ejerzan el ministerio pastoral entre los hombres. Esto no las hace menos importantes en absoluto, como tú dijiste, Baruch. Más bien, les da un enfoque ministerial más acorde con el diseño de Dios. Las mujeres son sumamente valiosas a los ojos del Señor, pero hay un orden que Dios ha establecido, y ese orden debe ser obedecido. Otra pregunta que hemos recibido bastante, Baruch, es: algunas personas nos dicen que dejemos de difundir el odio y que estemos unidos.
Hemos tenido bastantes comentarios así, especialmente desde el video en el que destacamos el evento de orgullo gay que ocurrió a principios de junio de 2026 en Israel. Nos están diciendo que somos intolerantes, que difundimos el odio y que somos divisivos. Vamos a leer algunos textos bíblicos, Baruch, y volveremos contigo. El primero de ellos se encuentra en Gálatas 4:16. ¿Me he convertido, pues, en vuestro enemigo por decirles la verdad? Lucas 12. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. Segunda a los Tesalonicenses 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Primera a los Corintios 1, porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es el poder de Dios. Y segunda a los Corintios 3:14, pero su mente estaba endurecida, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ese mismo velo permanece sin ser quitado, porque solo por medio de Cristo se quita. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que fue el pastor Adrian Rogers, uno de los maestros de la Biblia, que acuñó esa frase poderosa que dice, es mejor estar dividido por la verdad que unido por el error. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de citar de Adrian Rogers. Él fue un maestro muy fuerte, muy comprometido con la fidelidad bíblica y con honrar la verdad de la Escritura. Es alguien que me bendijo mucho, a quien escuché y todavía sigo escuchando, el pastor Adrian Rogers. Si pudieras regresar a segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 un momento, Cristian, creo que los versos son del 10 al 12. Ajá, allí está. Solo quiero señalar algo aquí porque dice, por eso, a mitad del pasaje, por eso Dios les envía un poder engañoso. Bueno, si lo estudias bien, esa no es la mejor traducción o la más precisa. Por esto, Dios envía, y allí en griego no está la palabra poder, es la palabra obra. Y la segunda palabra sí es engaño. Lo que esta escritura está diciendo es esto. Cuando rechazas la verdad, cuando le dices que no a lo que Dios te ha revelado, eso obrará por sí mismo en ti, causando que seas engañado. Ese es el mensaje. Y fíjate cómo termina la escritura. Dice que ellos serán condenados porque no creyeron la verdad, y no solo rechazaron la verdad, sino que al final destaca que ellos se complacieron en la injusticia. Eso es lo que los motiva, la injusticia. ¿Qué debería motivar a un verdadero creyente? La rectitud. Como señalaste, seremos conocidos por el fruto de nuestras obras. Creo que es muy importante que entendamos este principio, esta ley espiritual, que cuando alguien es convencido por la verdad pero la rechaza, eso causará que sea engañado. ¿Y qué pasará? ¿Cuál será el resultado? El engaño. Nuestra misión no es difundir el odio. Nuestra misión y nuestro compromiso es con la verdad. Y la verdad es la que ciertamente nos une. Y eso es lo que todos debemos hacer. Someternos a la verdad de Dios. De ese modo nos llevaremos muy pero muy bien. Ahora, eso no significa que vayamos a estar de acuerdo en todo, pero es algo claramente enseñado en la Escritura. Vemos, por ejemplo, en Romanos 1, que se habla de cómo este rechazo de lo que Dios puso en el corazón de la humanidad para conocerlo, para saber todo lo que necesitamos saber sobre Él, el hecho de que la gente rechazara eso, causó que las mujeres tuvieran deseos antinaturales por otras mujeres y los hombres deseos antinaturales por otros hombres. Lo que vemos allí es que tanto la homosexualidad como el lesbianismo son una abominación, como dice la Escritura, y está arraigado en un rechazo a Dios. Insisto, cuando rechazamos la verdad de quién es Dios, eso se manifiesta en un comportamiento muy perverso. Y ese comportamiento perverso es ciertamente la homosexualidad y el lesbianismo. Y si la gente tiene un problema con eso,
Eso es entre ellos y Dios. Dios los hará responsables por sus falsas creencias y por aceptar lo que Él llama una abominación. Gracias. Una pregunta muy reciente que nos ha llegado es que algunas personas están preguntando, como ven allí en el título de este artículo, Estados Unidos e Israel planean despojar a Jordania de la custodia de Al-Aqsa, que es el área donde está el monte del templo. Ya sabes, esto es sorprendente cómo esto está cobrando impulso justo ahora, porque también están oyendo, insisto, a maestros que son falsos en mi opinión, y les encanta sensacionalizarlo todo. Esto va en la misma tónica del tema de las lunas de sangre y el de la novilla roja que sale constantemente. Lo que siempre recomiendo es que hagan un seguimiento porque los dirigentes tanto de Israel como de Estados Unidos negaron tajantemente que esto esté ocurriendo, con Kushner a la cabeza, y por eso andan diciendo que Jared Kushner es el anticristo. Él es el personaje del mes, por así decirlo. Pero en fin, ¿cuál es tu respuesta, Baruch? No solo a este informe, sino a otros similares que todos estos falsos maestros están promoviendo y sensacionalizando. Cristian, te diré esto. Esto no refleja la realidad del asunto. Lo que quiero decir es lo siguiente. Jordania tiene una custodia condicional de la mezquita de Al-Aqsa. En primer lugar, esa mezquita es una abominación ante Dios. No hay nada allí que esté relacionado con la verdad. El Islam plantea una gran distorsión de la palabra de Dios. Así que debemos ser precisos. Jordania no tiene una custodia absoluta de la mezquita de Al-Aqsa. Vemos muchas veces que Israel ha entrado y simplemente se va porque lo que sucede es que los musulmanes llevan piedras y armas a su mezquita. Insisto, el Islam no es una religión de paz, es una religión de violencia y opresión donde especialmente se oprime a la mujer. Mi perspectiva es esta. Creo que es incorrecto que Israel permita que Jordania tenga cualquier tipo de custodia sobre el monte, aunque sea limitada. Cada vez que Israel ha entrado allí, como hace con frecuencia, cada vez que Israel entra allí y se hace cargo de la custodia de la mezquita, la ha limpiado. Han entrado allí, han retirado las armas y demás cosas, así que creo que este no es más que un informe falso que no refleja la realidad de la situación. Correcto, gracias, Baruch. Creo que el mayor problema... Te pregunté esto en nuestra última sesión de preguntas y respuestas, Baruch. Te pregunté, ¿cuál es la mayor amenaza de engaño para los creyentes hoy en día? O para la gente en general, y tú lo resumiste muy bien. Dijiste, la falta de reverencia por la palabra de Dios. Eso es totalmente cierto, porque veo aparecer las mismas preguntas una y otra vez de personas de todo el mundo. Por un lado es grandioso que la gente tenga hambre y esté haciendo preguntas. Los felicito por eso. Pero, por ciertas cosas que varios han comentado, se puede ver claramente que no están siguiendo la palabra, sino que siguen lo que otros andan diciendo. Por eso es que tú y yo siempre hemos dicho que no importa lo que nosotros digamos, sino que la gente siempre debe regresar a la Escritura. Incluso he visto comentarios muy críticos hacia nosotros. ¿Cómo se atreven a contradecir lo que enseña Amir Sarfati, o Jonathan Cahn, o Jack Hibbs? Quiero decir, la gente se enoja mucho y se ponen hiperemocionales al respecto. Ahora, mi respuesta es que yo en lo personal no pediré disculpas por mis comentarios, porque si algo no está en la palabra de Dios, es nuestro deber rechazarlo y denunciarlo. Yo siempre animo a la gente a volver a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo les enseñe. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales, especialmente sobre el tema de estas preguntas y debates reciclados que continúan vigentes y que son discutidos con tanta frecuencia. Tienes la palabra. Creo que el meollo del asunto aquí es un espíritu de rebeldía. Dios revela la verdad. Esa verdad, como señalaste, cuando hemos sido ungidos y seguimos la guía del Espíritu Santo, la verdad de Dios se nos aclara. Él será, como dice la Escritura, el Espíritu Santo será el Espíritu de verdad. Eso es lo que deberíamos estar buscando.
Y yo diría algo más. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo de manera muy diferente a muchas personas que son tercas, que están llenas de rebeldía y que por lo tanto quieren que Dios haga lo que ellos quieren, en vez de disponerse a que la verdad de Dios les convenza y les cambie. Pero cuando le decimos a Dios, Dios, cualquier cosa que me reveles, cualquier cosa que me enseñes, voy a someterme a ella. Cuando nos acercamos a Dios de esa manera, con un espíritu de sumisión, con un espíritu de humildad, un espíritu de obediencia, cuando nos acercamos a Dios de esa manera, nos maravillaremos de lo que Dios nos revelará y de cómo trabajará en nuestra vida para llevarnos a un acuerdo con su palabra, con su revelación y con la verdad que la Escritura nos revela. Así que, acerquémonos a Dios de esa manera, humildemente, sumisamente, con un deseo de obedecer a Dios, y veremos que Dios hará grandes cosas al cambiar nuestra teología y llevarnos a aceptar lo que su palabra verdaderamente revela. Of what his word reveals. Amén. Hago eco de eso y ciertamente no tengo nada que añadir. Hermanos y hermanas, esperamos que esta sesión de preguntas y respuestas haya sido de bendición para ustedes. Por favor, comenten el video, escríbanos por correo electrónico y si no se han suscrito al canal principal de Amarás a Israel, consideren hacerlo. Hagan clic en me gusta y compartan este video. Gracias por su tiempo. Nos despedimos hasta un próximo video. Que el Señor les bendiga. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.